Si queremos un país mejor, si queremos un país donde se respeten los derechos, si queremos un país en donde vivamos con concordia, con paz y con justicia, debemos avanzar en la ruta que ya hemos venido señalando. Debemos perfeccionar el sistema penal acusatorio, debemos respetar y ponderar en toda su riqueza el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Es la única manera de ser un país mejor. En la semana, Carlos Puig tituló su columna "Rosario no debería hoy estar en la cárcel", y yo comulgo con eso. Y no es que defienda a corruptos, y no es que no quiera que se castiguen los abusos, y no es que no quiera que todo aquel servidor público que se enriquece a costillas del dinero ajeno vaya a la cárcel. Por supuesto que estoy a favor de la justicia, y más si se trata de casos de corrupción. Pero la palabra justicia en un Estado de Derecho es posible lograrla siempre y cuando sean respetados los derechos del acusado también. Nótese, tampoco soy de aquellos que enarbolan el tema de derechos humanos engolando la voz para hacer política con el tema. No, de hecho, en algunas excepciones creo debiera aplicarse la teoría alemana del derecho penal del enemigo, que no otorga a ciudadanos claramente criminales e identificados como muy peligrosos las mismas garantías que a un procesado cualquiera. Sin embargo, en México debe respetarse el principio de presunción de inocencia, que es pieza fundamental en nuestro Estado de Derecho. Punto. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justo días antes de la aprehensión de Rosario Robles, salió a defender el sistema penal acusatorio y su base, el principio de presunción de inocencia, que postula que nadie es culpable hasta en tanto se demuestre lo contrario. Pero la reflexión de hoy recae en lo siguiente: ¿qué tan prudente debe ser el Poder Judicial ante posibles violaciones a principios constitucionales, máxime en casos tan públicos como el de Robles? Entiendo a quienes sostienen que el Poder Judicial no es oposición del Poder Ejecutivo, sino contrapeso para el equilibrio entre los poderes. Pero el caso Robles puede marcar un claro retroceso en el Estado de Derecho y sobre todo una subordinación ofensiva del Poder Judicial a los intereses políticos del presidente, lo que no es sano para la democracia. Está claro que el presidente de la Corte no puede referirse a un caso en particular, pues estaría intrometiéndose en la labor jurisdiccional, pero debe propiciar, permear por lo menos al interior de la judicatura su preocupación por esto. Si a todo ello le sumamos el posible conflicto de interés que pudiera llegar a tener el juez de conocimiento, resulta más peligrosa aún la prudencia del Poder Judicial. Si Robles tiene que pagar, que pague, y el castigo que sea ejemplar, pero que todo se apegue a la Constitución por el bien de nuestras instituciones y de la democracia misma. Muchas gracias por su atención.